Ahora iniciamos con la segunda parte de intoxicaciones. En este apartado vamos a hablar sobre las intoxicaciones por benzodiazepinas y medicamentos Z, las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos, la intoxicación por cocaína, la intoxicación por escopolamina, la intoxicación por marihuana y la intoxicación por heroína y los medicamentos opioides. Iniciamos con la intoxicación por benzodiazepinas. Recuerden que las benzodiazepinas son agonistas del receptor GABA, se unen al receptor GABA-A, aumentan la afinidad del GABA por el receptor GABA-A y aumentan la frecuencia de apertura del canal de cloro. Este es el sitio de unión de las benzodiazepinas, pero recuerden que hay 15 formas que difieren en potencia, en vida media, en duración del efecto y en la ruta de administración de estos fármacos. Las benzodiazepinas se unen más del 80% a las proteínas plasmáticas, tienen una buena absorción oral y tienen un alto volumen de distribución. Cuando les nombre los volúmenes de distribución de los diferentes tóxicos, entre más alto sea el volumen de distribución, disminuye la utilidad de técnicas extracorpóreas de remoción, es decir, disminuye la utilidad de, por ejemplo, la diálisis. El metabolismo es hepático y la excreción es renal y por lo tanto al ser agonista del receptor GABA-A, las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central por excelencia. Generan una hiperpolarización de las neuronas y limitan el impulso excitatorio y también generan depresión de los reflejos espinales y depresión del sistema reticular activador ascendente, que es el sistema que genera el estado de conciencia. Les dejo este cuadro de comparación de las diferentes características de las benzodiazepinas y son útiles porque cuando usted tenga una intoxicación por benzodiazepinas se remite a este cuadro y lo que nos da son las concentraciones séricas efectivas de cada fármaco. Por ejemplo, un paciente con intoxicación por lorazepam. Entonces miramos acá que la concentración sérica debe rondar entre 50 a 240 nanogramos por mililitro, que la dosis terapéutica es máximo 2 miligramos cada 4 a 6 horas y que la dosis tóxica es mayor a 0.3 microgramos por mililitro. Por lo tanto, cuando tengan una intoxicación por benzodiazepinas, remítase a este cuadro y le dirá la concentración sérica del fármaco, la dosis terapéutica y el nivel tóxico de cada benzodiazepina. Las manifestaciones clínicas inicialmente podrían presentar mareo, incoordinación motora, disartria, ataxia y amnesia. Sin embargo, pues al ser depresores del sistema nervioso central, la principal manifestación será la sedación y también el coma o el paro respiratorio. Los medicamentos Z pueden generar alucinaciones y cardiotoxicidad. El diagnóstico será con la medición de benzodiazepinas en orina más la clínica. Como todo, evaluación primaria, ABCDE, en este caso al haber depresión del estado de conciencia y depresión respiratoria, por lo tanto el manejo será el soporte ventilatorio, debe usted suspender la vía oral así el paciente se encuentre con estado de conciencia conservado y debe intubar si el Glasgow es menor de 8 o si el paciente tiene depresión respiratoria. Debe observarlo mínimo 24 horas. Si el paciente se encuentra hipotenso, administrar un bolo de líquidos o el uso de vasopresores si es resistente a los líquidos. El carbón activado solamente si no hay compromiso del estado de conciencia, si la ingesta fue menor de 30 minutos, no se debe realizar lavado gástrico y no sirve la diuresis forzada ni la diálisis, por lo que les dije que tiene un volumen de distribución alto. El antídoto de las benzodiazepinas es el flumazenil. El flumazenil viene en ampollas de 0.5 miligramos por cada mililitro. Solo se debe administrar el flumazenil cuando hay coma o cuando hay depresión respiratoria por benzodiazepinas.
se administra un bolo inicial de 0.2 miligramos endovenoso en 30 segundos. Se continúan en bolos de 0.3 hasta 0.5 miligramos en un minuto hasta un máximo de 3 miligramos de flumacenil, es decir, un máximo de 6 ampollas. La dosis en los niños son de 0.01 miligramo por kilo. La reversión del coma se puede presentar en 1 a 2 minutos y si persiste puede persistir por 1 a 5 horas. Recuerde que al administrar flumacenil puede generar hipotensión, exacerbar una crisis de abstinencia o generar una crisis epiléptica en pacientes con diagnóstico de epilepsia, con antidepresivos tricíclicos concomitantes o con anticonvulsivantes o en pacientes con consumo de cocaína. Ahora pasamos a la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Recuerde que los antidepresivos tricíclicos son útiles en los trastornos de depresión, en el dolor neuropático, en la profilaxis de la migraña, en los pacientes con enuresis, en el déficit de atención, en el trastorno de pánico y en los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Qué antidepresivos tricíclicos son los más frecuentes? La amitriptilina, la imipramina, la clomipramina y la doxepina. Tienen una buena absorción gastrointestinal, tienen unas concentraciones tisulares 10 a 100 veces mayores que las plasmáticas y solo 1 a 2% se encuentra en plasma. La hemodiálisis y la diuresis forzada, por lo tanto, va a ser inefectiva, al igual que la intoxicación por benzodiazepinas, y el metabolismo es hepático. Recuerde que los antidepresivos tricíclicos aumentan la neurotransmisión tanto noradrenérgica como serotoninérgica al bloquear el canal NET y el SERT, es decir, los receptores para noradrenalina y serotonina. Con el tiempo, pues estos se desensibilizan los autorreceptores y los heterorreceptores, generando por lo tanto una neurotransmisión sostenida. También bloquean los receptores SERT, NET, pero vean que también bloquean receptores de dopamina, alfa-1 adrenérgicos, de histamina y los receptores muscarínicos M1. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas van a ser por serotonina, noradrenalina, dopamina, adrenérgicos, histaminérgicos y muscarínicos. También los canales rápidos de sodio bloquean los antidepresivos tricíclicos y los canales rectificadores tardíos de potasio, por lo tanto los pacientes van a tener alteraciones cardíacas. Tenga en cuenta que la dosis tóxica en los adultos es de 10 miligramos por kilo en general de los antidepresivos tricíclicos y en los niños de 5 miligramos por kilo. Las manifestaciones clínicas inician 30 a 40 minutos después de la ingesta, pueden presentar agitación inicial, delirio hasta somnolencia, estupor y coma, hipertensión arterial inicial, pero también pueden generar hipotensión que evoluciona a choque refractario, taquicardia sinusal estable y pueden tener también crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas únicas en el 10% de los pacientes. También hipertermia, midriasis, las mucosas secas, la disminución del peristaltismo y la retención urinaria, y las arritmias por predominio ventricular. Por lo tanto, pues serán manifestaciones clínicas de un toxíndrome anticolinérgico, es decir, bloqueo del sistema nervioso parasimpático con predominio del sistema nervioso simpático. El diagnóstico será por historia clínica, hallazgos electrocardiográficos, niveles de antidepresivos tricíclicos séricos y los electrolitos. Los niveles séricos de antidepresivos tricíclicos serán por encima de 50 nanogramos por mililitro, indicarán toxicidad, y las concentraciones por encima de 1000 nanogramos por mililitro indicarán intoxicaciones graves. ¿Cuáles son los hallazgos específicos a nivel del electrocardiograma en los pacientes con intoxicación por antidepresivos tricíclicos? Lo inicial es que el paciente tenga taquicardia sinusal.
pero también se puede evidenciar una onda R mayor de 3 milímetros en la derivación ABR, como se evidencia acá. Vean que la onda R es mayor de 3 milímetros en esta derivación. También se puede evidenciar una onda S profunda en la derivación D1 y ABL. Vean D1 acá y ABL acá. Vean la onda S profunda y la onda S profunda en ABL. También un QRS ancho mayor de 100 milisegundos, sin embargo es más significativo cuando es mayor de 120 milisegundos. Un QT corregido prolongado, siempre midan el QT corregido. Recuerden la fórmula de Bassett, que es el QT dividido en la raíz cuadrada del RR. También se puede evidenciar bloqueo de rama derecha. En este caso vean el patrón RCR', acá en la derivación B1, y en la derivación B5 y B6 la onda S empastada y ensanchada. Y el complejo QRS prolongado indicando un bloqueo de rama derecha. También la desviación del eje a la derecha y la relación onda RS en la derivación ABR mayor de 0.7. ¿Cuál será el manejo? Igualmente, manejo inicial de soporte con la evaluación primaria, evalúe la vía aérea, de soporte ventilatorio, de soporte circulatorio. Se puede realizar la descontaminación gástrica, gastrointestinal con el carbón activado a las dosis que ya hemos mencionado. Si hay complejo QRS más de 100 milisegundos, si hay arritmias de complejos anchos, si el paciente tiene hipotensión, se debe utilizar un bolo de bicarbonato de sodio de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Se puede repetir a los 5 minutos hasta que el QRS se normalice o hasta que la hipotensión resuelva. Recuerden no sobrepasar el pH por encima de 7.55. Debe realizarse monitoreo continuo electrocardiográfico y de signos vitales continuo y electrocardiograma cada 4 horas. Se puede considerar la administración de lidocaína o de sulfato de magnesio, pero solamente en los pacientes que no responden al bicarbonato de sodio. Y recuerde que los antiarrítmicos clase 1A y 1C están contraindicados, pues porque también bloquea los canales de sodio. En los pacientes asintomáticos y que no tengan alteraciones electrocardiográficas 6 horas después de la ingesta, se pueden dar de alta. Recuerde que la noradrenalina es el vasopresor de elección si hay hipotensión refractaria. La dosis iría desde 0.5 a 1 microgramo por minuto en niños de 0.1 microgramo kilóminuto. Si hay crisis epilépticas, además del bicarbonato de sodio, recuerden 1 a 2 miliequivalentes por kilo, las benzodiazepinas son las de elección. El diazepam de 5 a 10 miligramos endovenoso en niños de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo y se puede repetir cada 5 minutos a necesidad. La segunda línea serían los barbitúricos, como el tiopental, pero recuerde que la fenitoína está contraindicada. Ahora la intoxicación por cocaína. La cocaína es un alcaloide llamado benzoimetil-ecgonina y este es extraído de las hojas de la planta llamada Erythroxylum coca. Se puede encontrar pasta de base de cocaína, es decir, el bazuco, el clorhidrato de cocaína, es decir, el llamado perico, y el crack. La biodisponibilidad fumada de la cocaína es del 90%, por vía nasal es del 80% y por vía venosa intravenosa es del 100%. Se puede también inhalar en humos, vapores, aspirado o por la vía intravenosa. El pico es de 3 a 5 minutos y la duración de 1 hora. Por vía nasal el inicio es de 20 a 30 minutos y dura 2 horas aproximadamente. Es metabolizada por demetilación por las colinesterasas plasmáticas e hidrolizada. Tiene principalmente un efecto simpático mimético.
pero también inhibe la recaptación de norepinefrina, dopamina y serotonina. Genera euforia inicialmente y aumento de la autoconfianza a las bajas dosis, pero con aumento de las dosis genera manía, agitación, paranoia y delirio. Y pues lo grave acá es el vasoespasmo coronario o vasoespasmos cerebrales retardados o recurrentes en estos pacientes, es decir, puede generar un infarto agudo de miocardio tipo 2. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas al tener un efecto simpático mimético serán por síndrome adrenérgico, con taquicardia, hipertensión, vasoconstricción generalizada. También genera bloqueo de canales de sodio, por lo tanto generará anestesia local, disminuye el umbral epiléptico y aumenta el riesgo de las arritmias ventriculares. Genera ensanchamiento del complejo QRS o patrón de Brugada, es decir, bloqueo de rama derecha y aumento del segmento ST. También genera bloqueo de canales de potasio, por lo que genera prolongación del QT, del intervalo QT, y aumenta el riesgo de arritmias ventriculares como la torsión de puntas. También genera agregación plaquetaria y recuerde que este es un descubrimiento reciente, por lo que genera un estado protrombótico. ¿Qué complicaciones graves se pueden evidenciar en intoxicación por cocaína? Desde el ataque cerebrovascular isquémico a un ataque cerebrovascular hemorrágico, coagulación intravascular diseminada, microangiopatía trombótica, rhabdomiólisis, falla orgánica múltiple, neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, el llamado pulmón de Crack con alteración intersticial, úlceras perforadas a nivel nasal, isquemia intestinal, lesión renal aguda, nefritis túbulo-intersticial y glomerulonefritis. También episodios de vasculitis. También genera miocardiopatías, arritmias ventriculares, síndrome coronario agudo con infarto agudo de miocardio tipo 2 y en las gestantes puede generar abruptio de placenta. Se puede detectar el metabolito de la cocaína, es decir, la benzoilhecagonina en orina, en sangre y en saliva. La más frecuente es detectarla en orina y es detectable hasta el tercer día después del consumo. El tratamiento está basado en la sospecha clínica y no solamente en la detección del metabolito. Los laboratorios se deben realizar pues según la condición clínica del paciente. El tratamiento igualmente, evaluación primaria, evalúe vía aérea, de soporte ventilatorio y soporte circulatorio según sea necesario. Si hay que utilizar intubación, no utilice la succinilcolina por lo que exacerba la hipercalemia y la rhabdomiólisis. Los cristaloides están indicados si hay hipotensión, hipovolemia y si hay hipertermia se deben manejar con medidas físicas y con antipiréticos, acetaminofén o dipirona. Si el paciente presenta hipoglicemia, pues se debe corregir con un bolo de 300 cc de dextrosa al 10%, más una ampolla de tiamina de 100 a 300 miligramos endovenoso o intramuscular si el paciente tiene consumo de alcohol concomitante. Se debe realizar sedación con benzodiazepinas. Recuerde no utilizar beta bloqueadores hasta que se eliminen los metabolitos de la cocaína. Los llamados correos humanos o las mulas se puede descontaminar gastrointestinalmente con el polietilenglicol, un sobre diluido en 1000 cc de agua y recuerde las dosis según las edades. Para los mayores de 12 años será 1 litro cada hora o se podrá administrar de 25 cc kilo hora si no hay sospecha de ruptura y si hay sospecha de ruptura por irritación peritoneal se debe llevar al paciente a la parotomía exploratoria. Si el paciente tiene dolor torácico se debe suministrar aspirina 100 miligramos al día y si persiste el dolor torácico dado por el infarto agudo de miocardio, se puede iniciar vasodilatadores como nitroglicerina a dosis de 0.25 microgramos kilo minuto,
más las benzodiazepinas van a ser útiles en estos pacientes. Si hay elevación del segmento ST y el paciente no responde a la nitroglicerina y las benzodiazepinas, se puede iniciar nifedipino, diltiazem o verapamilo. Si el paciente no responde a estos bloqueadores de canales de calcio, se debe realizar intervención coronaria percutánea con trombectomía si se halla, y el uso de inhibidores de glicoproteína 2B3A como el tirofiban o el apiximab. Si no está disponible la intervención coronaria percutánea, es decir, la angiografía, se debe realizar trombolisis con streptokinasa, alteplase o tenecteplase. La mayoría de las arritmias serán taquicardias sinusales y estas por lo general mejoran con la administración de benzodiazepinas. Si hay signos de bloqueo de canales de sodio, como la evidencia de complejos QRS anchos, se debe iniciar bicarbonato de sodio con un bolo de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Si no hay mejoría, se debe administrar lidocaína a un bolo de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Ojo con la depresión hemodinámica, y se puede repetir cada 15 minutos hasta un máximo de 300 miligramos de lidocaína, seguido de una infusión de 1 a 4 miligramos minuto. Los antiarrítmicos clase 1A y 1C están contraindicados porque prolongan el QT y por lo tanto hay riesgo de torsión de puntas. Si esta se presenta, se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar si no hay pulso, y si no, se administra sulfato de magnesio 2 gramos endovenoso, y si hay inestabilidad hemodinámica, pues se debe manejar como toda arritmia inestable con la cardioversión eléctrica. Si hay taquicardia de complejos angostos, será de utilidad diltiazem y verapamilo o verapamilo. Ahora la intoxicación por escopolamina. La escopolamina, llamada también burundanga, es un alcaloide de las semillas de esta planta. Es la planta del género Datura Iosiciamus brugmansia de la familia Solanaceae. Es la planta llamada planta borrachero y su fruto es el cacao sabanero. Cada fruto contiene unas 30 semillas, cada una con suficiente escopolamina para intoxicar a un adulto. Es procesada a un polvo fino cristalino blanco de sabor amargo. Tiene absorción gastrointestinal, se puede inhalar y también se puede absorber por vía dérmica. Se puede administrar en bebidas, alimentos, cigarrillos, linimentos, aerosoles e inyecciones. Tiene una acción a los 30 minutos y una vida media de 3 horas. Genera un antagonismo competitivo de los receptores muscarínicos centrales y periféricos, por lo cual va a generar un efecto anticolinérgico, es decir, que va a bloquear el sistema nervioso parasimpático y por lo tanto predomina el sistema nervioso simpático, por lo que los pacientes pueden generar arritmias, inestabilidad hemodinámica y hasta rhabdomiólisis. También puede presentar alucinaciones, pasividad, y es por esto el que es más usado en los pacientes para generar robos o violaciones en estos pacientes. También genera sugestionabilidad, amnesia anterógrada, somnolencia, coma o hasta crisis epilépticas, y pues las manifestaciones clínicas del síndrome anticolinérgico. La dosis tóxica en los niños serán 10 miligramos y en los adultos 100 miligramos. Los paraclínicos se deben solicitar según el estado clínico de los pacientes y se puede solicitar escopolamina en orina. El tratamiento de soporte, evaluación primaria, manejo sintomático, avisar a las autoridades, iniciar la cadena de custodia con la recolección, el embalaje, la rotulación de todas las prendas y las muestras biológicas necesarias según el paciente, según sea requerido la evidencia médico-legal, y si la ingesta es menor de 1 hora,
de las semillas de cacao sabanero se puede realizar lavado gástrico exhaustivo con solución salina isotónica 200 cc o 10 cc por kilo en los niños y una dosis única de carbón activado de 1 gramo por kilo. Hay que realizar medios físicos para disminuir la temperatura. Se puede realizar monitoreo electrocardiográfico continuo. Si hay taquicardia ventricular, se puede iniciar un bolo de 1.5 miligramos por kilo seguido de una infusión de 2 miligramos por minuto. Si hay crisis epilépticas, el manejo será con benzodiazepinas y se puede repetir cada 5 minutos. No se debe administrar haloperidol por el alto riesgo de cardiotoxicidad. Se debe iniciar y se debe colocar una sonda vesical para garantizar el gasto urinario mayor a 2 cc por kilo hora por el riesgo de lesión renal por mioglobinuria. Se debe administrar fisostigmina, ya que es el antídoto de la escopolamina en todo paciente con crisis epilépticas, agitación grave que no cede con las benzodiazepinas o si el paciente tiene taquicardia supraventricular. La dosis de la fisostigmina será 1 a 2 miligramos en los adultos y una infusión endovenosa por 5 minutos en estos pacientes. Y si es niño, 0.02 miligramos de fisostigmina. Recuerde tener preparada la atropina por si hay excesivos síntomas colinérgicos como bradicardia o asistolia. Ahora vamos con la intoxicación por marihuana. Marihuana o cannabis es una sustancia bioactiva a partir de la planta Cannabis sativa, conocida también como cáñamo. Contiene más de 60 sustancias químicas llamadas cannabinoides y las más importantes desde el punto de vista médico y clínico son el cannabinol, el cannabidiol y el 9-tetrahidrocannabinol. Es el principalmente psicoactivo. Se puede presentar en hierba como cigarrillos, galletas, sopas y la concentración en estos casos será de tetrahidrocannabinol del 2 al 6%. El hachís es la resina oscura y tiene una concentración de 12% de tetrahidrocannabinol y el aceite de hachís tiene una concentración del 50% de tetrahidrocannabinol. La cripa o cripi es una planta transgénica de forma hidropónica que tiene una concentración de tetrahidrocannabinol del 20% y es por esto que es más fuerte que la sola hierba. Y el tetrahidrocannabinol puro, que puede venir en hidrocannabinol, nabinola, se puede utilizar como antiemético en quimioterapia y estimula el apetito en los pacientes con VIH. La biodisponibilidad por vía inhalatoria es del 10 al 35%, inicia en minutos. La vía oral, la biodisponibilidad será del 20% e inicia de 1 a 3 horas. El metabolismo de estos compuestos será por hidroxilación microsomal, hepática y por oxidación del P450, el citocromo P450, y genera también metabolitos activos. La vida media de eliminación es hasta 57 horas de haberlo inhalado y de 72 horas post ingesta. El 15% se puede detectar en orina y el 25 a 35% se puede eliminar también por vías de las heces. En 5 días el 90% es excretado en las personas con consumo crónico por semanas. Será la excreción. Recuerde que los cannabinoides son agonistas del receptor cannabinoide tipo 1, es el llamado CNR1, y cannabinoide tipo 2, CNR2. El CB1, el cannabinoide tipo 1, se encuentra en ganglios basales, en sustancia nigra, en globo pálido, en el cerebelo, en el hipocampo y en la corteza frontal. Y el CB2 en el sistema inmune, en el vaso, en los macrófagos, en nervios periféricos terminales y en los conductos deferentes. Inhiben estos la guanilato ciclasa y estimulan la conductancia de canales de potasio. El CB1 inhibe la liberación de acetilcolina, glutamato, GABA, noradrenalina, dopamina y serotonina. Regulan también la cognición, la memoria, actividades motoras, la nocicepción, las náuseas y los vómitos.
Los pacientes pueden generar o manifestar inicialmente relajación, bienestar, aumento de la conciencia de los sentidos, enlentecimiento del tiempo y problemas de la memoria. La intoxicación moderada, hay que decir que la intoxicación es raramente producida por estos cannabinoides. Sin embargo, cuando hay intoxicación, la moderada se produce con cambios del estado del humor, déficit de memoria significativa y despersonalización. La intoxicación grave se da por trastornos del habla, pérdida de la coordinación, alucinaciones, delirios, paranoia y ansiedad y pánico. Pero también pueden generar taquicardia relacionada con la dosis, hipotensión, temblor fino, estreñimiento, nistagmos, irritación bronquial, hipotermia, inyección conjuntival. En los niños pueden generar obnubilación, taquicardia, apnea, cianosis, bradicardia, hipotonía y opistótonos. El consumo crónico genera problemas para manejar, daños en la función pulmonar, lesiones precancerosas, síndrome amotivacional, es decir, alteración del estado del ánimo, pobre ética en el trabajo, bajo rendimiento, déficit cognitivo, oligospermia, trastornos menstruales, disminución de la ovulación, bajo peso y baja talla al nacer y dependencia y abstinencia. El diagnóstico se realiza con la medición de cannabinoides en plasma, pero más que todo con la medición de cannabinoides en orina. El corte para en orina es un tamizaje de 50 nanogramos por mililitro y se confirma con 15 nanogramos por mililitro. 72 a 96 horas en orina se pueden encontrar posinhalación y en consumidores pesados varias semanas después de la inhalación. La toxicidad, como les decía, es raramente seria. La evaluación primaria, como todo ABCDE, responde a terapias de soporte, estas intoxicaciones por marihuana, no usar medidas de descontaminación gastrointestinal. Si hay somnolencia y agitación, pues aumenta el riesgo de broncoaspiración, por lo cual las benzodiazepinas útiles en agitación y en episodios psicóticos transitorios. Se puede utilizar lorazepam 1 a 2 miligramos intramuscular o diazepam de 5 a 10 miligramos endovenoso. Si se evidencia esquizofrenia post-consumo de marihuana, se pueden utilizar antipsicóticos atípicos como la quetiapina de 25 a 50 miligramos vía oral cada 12 horas. Ahora, la intoxicación por heroína y opioides. Los opioides tienen efectos sobre los tres tipos de receptores opioides, como los receptores mu, delta y kappa, como la etorfina, el fentanilo, la hidromorfona, la metadona, la morfina, el sufentanil, la codeína o la hidrocodona. Recuerden que al tener activación sobre estos receptores, pues generarán un síndrome opioide, un síndrome narcótico opioide con bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, miosis, hipotermia, peristaltismo disminuido, reducción del estado de conciencia. La evaluación será inicial con el ABCDE. Como generan depresión respiratoria, pues será de utilidad iniciar oxigenación suplementaria con mascarilla o dar soporte ventilatorio si es necesario. El antídoto será la naloxona, y vean que con la naltrexona generan antagonismo de los receptores opioides. La naloxona será la dosis de 0.04 miligramos endovenoso. Vean que la ampolla viene de 0.4 miligramos por mililitro y se puede escalonar hasta 2 miligramos endovenoso según la respuesta del paro respiratorio en los pacientes. Si es necesaria la infusión, pues se debe realizar según el opioide intoxicado, con la dosis de la naloxona 2/3 de la que se requirió en el bolo, y se puede administrar cada hora por 8 a 12 horas. Es decir, si se requirió en un bolo de 2 miligramos, pues se administra 2/3 de esos 2 miligramos cada hora por 8 a 12 horas.
La morfina es una sustancia psicoactiva, su forma es la diacetilmorfina, es decir, mucho más veces más potente que la morfina, se puede inhalar o se puede administrar por vía inyectada, activa los tres tipos de receptores opioides, mu, delta y kappa. El manejo será de soporte, de la evaluación primaria, de soporte ventilatorio si es necesario por el paro respiratorio, soporte circulatorio si hay inestabilidad hemodinámica, y el antídoto será igual que los opioides, la naloxona, de 0.4 a 0.8 miligramos endovenoso, es decir, de 1 a 2 ampollas. Espero les haya sido de utilidad.